tardes, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno que una vez más podemos encontrarnos y tener este tiempo de lectura y de estudio de la palabra de Dios. Y continuamos con el Evangelio según Lucas, comenzando el capítulo 16. Así que hoy tenemos para leer capítulo 16 del Evangelio según Lucas, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. No, perdón, hasta el versículo 13 inclusive. Así que vamos a estar leyendo Lucas capítulo 16, versículo 1 a 13. Y dice así: Jesús contó una parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿Qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. El administrador reflexionó: ¿Qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó: ¿Cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó él. El administrador le dijo: Toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo: ¿Y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo: Toma tu factura y escribe 80. Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. El que es honrado en lo poco, también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Bueno, hermanos, esta parábola que tenemos para analizar el día de hoy, para estudiar el día de hoy, es una más de las que se engloban dentro del Evangelio según Lucas como algo socioeconómico, ¿no? Varias veces o muchas veces lo hablamos de que Lucas tiene esta impronta de hacer referencia hacia lo social, hacia las clases, hacia mostrar la riqueza, la marginalidad, la pobreza, ¿sí? O sea, tanto física o real o de cotidiana, como también la pobreza espiritual, por así decirlo de alguna manera. Y esta es una de las clases, una de las parábolas que nos hablan en cuanto a la astucia y en cuanto más que nada a la mayordomía de las cosas, ¿sí? Teniendo un poco en cuenta el contexto de ese tiempo, el mayordomo o el administrador tenía pleno control o plena decisión sobre las cosas de los dueños de los campos. Si bien los campos eran grandes cantidades de hectáreas, con muchos animales, con mucha siembra, con mucha cosecha, entonces los dueños dejaban todo en manos de los administradores, y los administradores podían hacer uso de cobrar y de gastar y de administrar tanto el dinero para pagar como los bienes que se recaudan. Entonces es por eso que después se da esta seguidilla de cosas en donde el administrador empieza a preguntar hacia los deudores y empieza a negociar una nueva deuda, o a negociar un número como para que cierre. Así que bueno, vamos con el versículo, comenzamos con el versículo 1, dice: Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. O sea, ya como veníamos diciendo, podía hacer todo, pero en cierta manera lo engancharon que estaba malgastando o administrando mal
los bienes del dueño, los bienes del jefe o de este hombre que tenía su terreno. Entonces, el versículo 2 dice, así que lo mandó a llamar y le dijo, ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración porque ya no puedes seguir en tu puesto. Y acá es un poco la clave de todo lo que viene posteriormente. Ya el hombre, el administrador, sabe que va a perder su trabajo. Entonces, de alguna manera, tiene que rendir cuentas, tiene que presentar las cuentas de toda su labor y de los dichos que le dijeron al jefe, al dueño, al señor, de que no estaba administrando correctamente esa hacienda y ese terreno. Entonces tiene que él salir a justificar y a buscar desesperadamente algo que le pueda cerrar más o menos, pero cerrar en otro sentido. Ahora lo vamos a ver. Porque él ya sabía que no iba a quedar, que de todas formas, por más que rinda lo que rinda, el Señor lo iba a despedir, ¿sí? El dueño lo iba a despedir. Entonces, versículo 3 dice, el administrador reflexionó, ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? Ya sabía lo que iba a hacer. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. Entonces acá, este hombre obviamente que quería seguir viviendo la vida como la venía viviendo, disfrutando de los bienes de los demás, disfrutando y administrando como él quería, como si fuera suyo, pero en realidad estaba malgastando los bienes de su patrón, ¿sí? Entonces ya él sabe que lo van a despedir y sabe que no va a conseguir otro trabajo en esta condición. Recordemos un poco que el trabajo también en el campo, el trabajo en las haciendas, el trabajo, digamos, duro del campo era también tomado como esclavo, era un trabajo rudo. Ya lo habíamos un poco visto y hablado la semana pasada con el hijo pródigo, ¿sí? En donde este hijo pródigo tenía que salir y trabajar y era como estar en una posición indigna para él. Entonces esto también representaba cierta esclavitud a todas aquellas personas que estaban trabajando, a los siervos, ¿sí? Que están trabajando en un campo. En cierta manera, las leyes y las cuestiones laborales en ese tiempo eran muy estrictas, muy duras y llegaban al punto de la esclavitud. Entonces él sabe que va a llegar a esa condición y sabe que no va a quedar bien parado en ningún lado y no va a conseguir otro trabajo que más o menos le sienta a gusto. Entonces dice en el versículo 4, continúa, tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer. Entonces acá en todo este pensamiento que él tiene, sabe que vuelve a repetir el hecho de que sabe que lo van a echar, entonces algo tiene que hacer para caer bien en algún lado, para que en algún lado lo reciban y le den un trabajo que no sea un trabajo de esforzarse con las manos, por así decirlo, ¿no? Que es de hecho lo que él no quería, porque dice, no tengo fuerzas para cavar, no quiero hacer pozos, no quiero labrar la tierra, quiero seguir haciendo lo que estaba haciendo. Entonces, continuando en el versículo 5 dice, llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó él. El administrador le dijo, toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo, ¿y tú? ¿Cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo, toma tu factura y escribe 80. Y esta es la forma en la que este administrador busca ganarse un lugar después de ser despedido, ¿no? Ganarse un lugar, o esta es la astucia, la perspicacia, la picardía, ¿no? Esa picardía, por ahí podemos ponerlo en nuestro contexto, esa picardía argentina de sacar ventaja por algo. Entonces, él que los que hace, como es el administrador y todavía tiene que rendir cuentas y todavía es el apoderado del patrón, es el apoderado de todos esos campos, entonces de alguna manera a lo mucho que le debían al patrón algo le va a conseguir,
o sea, un 50% en el primero de los casos, y en el segundo el 80%, ¿sí?, de las cosas que debían. Entonces, de alguna manera está beneficiándose él porque está cubriéndose hacia un lugar pensando en dónde va a caer parado, en dónde ir a poder pedir trabajo, y también les está rebajando la deuda que por ahí se les dificultaba pagarle al patrón. O sea, es medio rebuscado, pero es una parábola que nos habla de la mayordomía. Con todas estas cosas nos lleva hacia la administración y cómo administramos las cosas que nosotros tenemos. Tanto las cosas que uno va consiguiendo por medio del trabajo, por medio de fruto de su propio trabajo, como también aquellas bendiciones que son por parte de Dios, los dones, los talentos, todas las cosas que uno pone al servicio del Señor, también es cómo lo administramos. Y es este ejemplo, y después, bueno, es que capítulo 16, hago un poco un breve paréntesis, se nos va a hablar mucho de la riqueza y de la pobreza, y porque después, hacia el final, tenemos la historia del rico y Lázaro, ¿no? Que también es otra parábola, otro relato, que habla un poco sobre esta división y sobre este contexto socioeconómico. Pero atengámonos a lo que nos toca hoy, que es en base a la administración y cómo se administra y cómo se hace mayordomía sobre las cosas que vamos teniendo, y cómo es que hay que ser picarones, por así decirlo, de alguna manera, con las cosas que estamos teniendo en nuestro poder y por ahí malgastamos o mal administramos. Bueno, entonces, teniendo esto, se produce un beneficio para todos los lados, porque si vamos al caso, la deuda que tenía el patrón y por ahí era difícil de conseguirla al 100%, consiguió una parte. La deuda que era difícil de pagar para el deudor, para el deudor, es rebajado, entonces le cae beneficiado. Y después es obviamente un beneficio porque está preparando el terreno este hombre para dónde pedir trabajo, dónde ir y caer bien parado. Y ya en el versículo 8, ahí termina la parábola y comienza los elogios o el diálogo con el patrón. Y esto es empieza lo interesante, ¿no? Dice, pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Y acá nuevamente se repite esta palabra de astucia, o como en el título también está la parábola del administrador astuto, y esto de astucia tiene que ver con esto, ¿no? Esto de esta picardía, sacar ventaja por algo porque quiero quedar bien parado yo, no porque le esté salvando las cosas o le esté administrando bien las cosas a mi patrón, a mi señor, no, sino porque yo realmente quiero sacar un beneficio de todo esto. Sé que me van a echar, entonces de alguna manera tengo que sacar un beneficio por donde sea. Entonces el patrón, aunque no lo parezca, lo elogia por esto mismo, porque llega a este acuerdo y como administrador de los bienes y como administrador de las cosas mundanas, hace un negocio correcto, o un negocio correcto entre comillas, un negocio que beneficia a todos, si se quiere. Continuando en el 8b dice, es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Y con esta frase, es que los de este mundo, en su trato como los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz, el hecho de que ser más astuto, más inteligente, astuto también, me olvidé de algo, es que no, o sea, si bien también es como esa picardía, esa cuestión de ser pícaro o rápido o hábil más que nada, también puede ser traducido como inteligente, pero en este sentido esta inteligencia rápida, ¿no? Esta inteligencia veloz para hacer ciertos negocios. Entonces, con esto lo que Jesús está diciendo es que cómo sería de bueno de que los judíos, aquellos judíos que intentan seguir a Jesús o que dicen seguirlo a Jesús en una manera por ahí de la boca, pero no de su corazón, tienen que ser tan inteligentes o tan astutos o tan vivaces
como lo es esta persona, porque con esta parábola les está hablando directamente al seguimiento, a cómo son los discípulos, está hablando a los discípulos y también a los que están a su alrededor. Es una forma de decirle: muchachos, despiértense, sean hábiles como lo fue esta persona, sean inteligentes como lo fue esta persona, no me sigan solo por los de sus dichos, no me sigan solo de la boca para afuera, sino que realmente actúen como actuó este hombre, en pos de tratar de quedar bien. O sea, queda mal decir quedar bien, pero en pos de buscar un lugar futuro a donde llegar, un lugar futuro en donde poder sentar la cabeza, poder estar con tranquilidad. Entonces, el seguimiento de Jesús es precisamente esto: administrar las cosas que tenemos y administrar todos nuestros dones en pos de un futuro venidero. Obviamente el futuro venidero es la salvación, es estar con el Señor, pero me refiero a que podamos administrar lo que tenemos a nuestro alcance de una manera correcta, con la astucia, la inteligencia, la digamos picardía, si se quiere, de este hombre o con este ejemplo. En el versículo 9, un poco por ahí complicado, dice: por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. Y muchas veces luego se puede llegar a interpretar o a pensar de que, bueno, hay que tener mayores riquezas mundanas para ganar más personas por interés. No es precisamente eso, sino que es valerse de amigos, valerse de personas en las cuales uno descansar, administrando el dinero, no haciéndose digamos avaro con el dinero, o no haciéndose idólatra del dinero o de las posesiones o de las riquezas, sino precisamente utilizarlo como medio para ganar amigos, para tener personas en quien estar. Y esto tiene, como decía antes, como finaliza digamos, como es el elogio del administrador, es como pensar a futuro, ¿sí? Y acá ya Jesús nos los dice, o nos dice y le dice a sus discípulos: porque de esta manera, cuando se acaben, o sea, cuando ya no quede nada, seremos recibidos en las viviendas eternas. Y está pensando y está llevándolo hacia algo más escatológico, hacia lo venidero, hacia la morada eterna cuando descansemos ya en el Señor, ¿sí? Entonces, es lo que tenemos acá es poder administrarlo. Nuevamente es administrar, hacer uso de las posesiones, hacer uso del fruto de cada uno de nuestro trabajo, hacer uso de todas esas cosas materiales para precisamente ponerlas y ponerlas al servicio del Señor, y para poder administrarla en pos de un servicio para el Señor, ¿sí? Y pensar en que todo eso a su futuro va a tener una recompensa. En el versículo 10 dice: el que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho, y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Y continúa un poquito más hasta el 12, versículo 11 dice: por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Y acá nos habla Jesús sobre la confianza, en qué podamos confiar y quién va a confiar en nosotros. Y habla también de la integridad frente a las riquezas y frente al uso de todo esto. Entonces, primero, el que es honrado en lo poco, el que puede administrar correctamente lo poco que tiene, va a ser honrado en lo mucho. Y el que no es íntegro, el que no tiene integridad en lo poco, tampoco va a ser. O sea, si no somos íntegros con lo poco que tenemos, tampoco lo vamos a hacer cuando tengamos una gran riqueza o una gran responsabilidad también. Llevémoslo también a ese plano, ¿no? Al plano de la responsabilidad. Cuando somos responsables en lo poco que se nos otorga, vamos a ser responsables cuando tengamos muchas cosas. Cuando no somos íntegros o no somos responsables con aquellas cosas, no vamos a hacerlo en lo mucho. Y lo mismo con respecto
el versículo 11 nos habla también de ser honrados, de hacer uso honroso de las riquezas mundanas o ser honrosos con las responsabilidades que se nos dan. Pero obviamente tiene un contexto esta parábola y esta enseñanza claramente y netamente socioeconómica, porque va de acuerdo a la sociedad y va de acuerdo a la economía y de cómo manejamos nuestra economía a diario y cotidianamente. Pero más allá de eso también es la enseñanza de en quién ponemos nuestra confianza. ¿Y en qué nos basamos? En qué nos basamos para confiar en Dios o en nuestras riquezas o en lo que tenemos que nos da mayor seguridad? ¿O qué es lo que nos da mayor seguridad? ¿Nuestro propio trabajo, nuestro fruto de nuestro trabajo, nuestras posesiones? ¿O verdaderamente en Dios es donde tenemos nuestra confianza? Y en eso se basa el versículo 13, cuando dice: ningún sirviente puede servir a dos patrones, menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Porque, a ver, vamos a hacer una pregunta, o lo citamos a Lutero, que Lutero hacía esta pregunta, que decía: ¿qué es un Dios? ¿Qué es un Dios para cada uno de nosotros? O sea, no Dios, sino qué es un Dios en general. No para cada uno de nosotros, sino qué es un Dios en general. Y un Dios es aquello, a todo lo que se le entrega al corazón. ¿A quién entregamos nuestro corazón? ¿Se lo entregamos verdaderamente al Señor? ¿Se lo entregamos verdaderamente a Jesús, a Dios, a nuestro Dios Padre? ¿O se lo entregamos a otra cosa? Que por ahí no necesariamente puede ser una riqueza, sino que puede ser un trabajo. Puede ser no sé, un deporte, puede ser, o sea, algo que realmente suple o sustituye el papel que tiene que tener el Señor en nuestra vida. A eso es lo que me refiero, porque uno puede hacer todas esas actividades, puede administrar su tiempo, puede administrar su dinero, puede administrar su trabajo, puede administrar sus cosas, pero ¿qué es lo que está en primer lugar? Eso es lo que está en juego. Entonces se convierte para la persona en un Dios, para uno mismo se convierte en un Dios lo que ponemos por delante o lo que entregamos a lo que le entregamos nuestro corazón, a lo que ponemos en primer lugar. Entonces, ¿qué es lo que está en nuestro primer lugar? ¿El Señor está en nuestro primer lugar o hay alguna otra cosa que está ahí? Entonces, esas cosas son las que tenemos que trabajar y tratar de que el Señor, de administrarlas de una mejor manera, si se quiere, para que el Señor, para que el Espíritu Santo supla y nos dé una plenitud total y no sea necesario de que el respaldo en otras cosas verdaderamente se convierta en un Dios y desplace a la presencia del Señor en nuestras vidas y en nuestro corazón. Porque de la otra manera nuestro corazón se contamina y se contamina con avaricia, con querer seguir queriendo más, seguir más, querer más, y terminamos siendo, o esto es, puede ser un paralelo, puede ser no un paralelo, sino que puede tener una connotación con aquel hombre que tenía muchísima cosecha y en vez de regalarla o darla o administrarla, se mandó a construir silos más grandes y después dijo, bueno, voy a disfrutar la vida, y no pudo disfrutar la vida. Entonces, que no nos pase eso tampoco, ¿no? De querer siempre más y más y más y más, y esa necesidad y esa avaricia de seguir acumulando cosas y ser acumuladores. Si de algo es que debemos ser acumuladores, es de buscar acumular mayores riquezas para el reino de Dios y buscar de acumular mayores tesoros para nuestro corazón y buscar acumular de mayor presencia del Espíritu Santo en nuestra vida día a día. Así que, hermanos, quiero darles gracias y que podamos estar este tiempo reflexionando sobre esto, de cómo administramos las cosas que el Señor nos da, desde el trabajo hasta los dones espirituales, de cómo administramos todas aquellas
situaciones también que se nos aparecen en la vida cotidiana y que podamos descubrir qué es lo que se pone o qué es lo que se interpone en el lugar que solamente le corresponde al Señor Jesús, qué es lo que se interpone en nuestra relación también con el Señor y no dejamos que complete la obra que tiene para cada uno de nosotros. Así que bueno, hermanos, que Dios los bendiga grandemente. Hoy fue también un poquito largo, la semana que viene va a ser un poquito más cortito, desde el versículo 14 hacia el versículo 18, ¿sí? Y después ahí ya la semana que viene también comento por qué hacemos el corte acá. Así que bueno, hermanos, Dios los bendiga grandemente y que tengan una bendecida semana.